me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Primero que nada, bueno, vaya nuestro respeto hacia todas aquellas personas que hoy, en el día de los fallecidos, los muertos, de los difuntos, recuerdan a sus seres queridos, más allá de que todos sabemos, los que tenemos afectos perdidos o gente, familiares muertos, que nuestros muertos se honran y se recuerdan todos los días, se convive con ellos diariamente en el recuerdo y extrañándolos. Hasta el 2005, en mi familia, en el grupo, ¿verdad?, original de padre, madre, hermanos, no tenía fallecidos. Esta era una fecha que siempre, sin perjuicio del respeto, pasaba bastante desapercibida. Sobre todo porque no conocía a mis abuelos, pero a partir del momento del fallecimiento de mi hermano, luego el fallecimiento de mi padre, luego el fallecimiento de un familiar político y muy querido, como fue mi concuñado, bueno, uno comprende lo que sienten las personas que tienen familiares queridos fallecidos. Entonces, nuestro respeto hacia esas personas que hoy honran a sus muertos. Vamos a continuar, ahora sí, en temas terrenales. Vamos a continuar con lo que veníamos hablando en esta media hora en que nos convocó Pinato. Ha habido una definición por parte del gobierno uruguayo, del Estado uruguayo, ¿verdad?, porque en ese sentido habló el Poder Ejecutivo a nivel internacional en representación del Estado uruguayo, alineando a nuestro país detrás de los objetivos de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, en la guerra contra el terrorismo que desarrolla el Estado Islámico y otros grupos menores también islámicos. Quiero adelantarles que este tema, es decir, el tema del terrorismo islámico, es un tema maquiavélico, enrevesado, multifacético, pero que en última instancia es una expresión muy clara de una lucha interimperial por dominar un espacio geoestratégico para cualquier potencia mundial, porque estamos hablando de los reservorios más importantes de recursos petrolíferos, gasíferos y además estratégicos por las vías de suministro hacia las distintas potencias vecinas, lo cual avala lo que allá por la década del 70 había manifestado el estratega político-militar, asesor de Carter, Sibiu Brzezinski, en su conocido libro El Tablero Mundial, que ustedes lo pueden bajar de internet, es decir, está disponible gratis, online, y advertirán que para este geoestratega la zona del cercano Oriente y Medio Oriente es de fundamental importancia para cualquiera de los imperios en disputas. Y cuando hablamos de los imperios en disputa, hoy tenemos que identificarlos. Por un lado tenemos a las potencias occidentales, lideradas indiscutiblemente por Estados Unidos, ¿verdad? Y por otro lado tenemos un bloque que está conformado
fundamentalmente por Rusia, China, Irán, y en una posición no tan, digamos, alineada, estaría también, o deberíamos contar, a India. Este no es un conflicto moral, no es un conflicto patriótico, no es un conflicto que podamos sintetizar con buenos de un lado y malos del otro, como normalmente los medios de comunicación quieren visualizar y exteriorizar este tema. Aquí, amigos, hay intereses imperialistas, intereses por la conquista y el dominio. Cuando hablamos de intereses imperialistas, no nos estamos refiriendo tampoco a intereses imperialistas de los pueblos, no nos estamos refiriendo al pueblo de Estados Unidos, al pueblo francés, al pueblo inglés, al pueblo alemán, al pueblo ruso, al pueblo chino, al pueblo de Irán. Estamos hablando de las élites de poder que de un lado y del otro dominan la política y dominan también, por supuesto, las posiciones de política exterior y de política militar que llevan adelante. Es decir, aquí, en última instancia, estamos hablando de intereses económicos, intereses financieros e intereses por el dominio del poder. Primer punto. Segundo punto. Cuando uno estudia los orígenes del Estado Islámico, que hoy por hoy es la facción musulmana sunita más importante desde el punto de vista bélico, tiene que retrotraerse a actitudes asumidas por el imperio anglosajón sionista masónico, o sea, el imperio occidental, que están además debidamente probados sus objetivos y sus mecanismos para llegar a plasmar la realidad que vive hoy la humanidad, esta disyuntiva que vive hoy la humanidad. Una disyuntiva que, como yo lo afirmo en el Twitter, que encuentro es una herramienta, por lo menos para mí ha resultado importante para poder expresar mi pensamiento y mis enfoques. De paso aprovecho a decirles que mi cuenta de Twitter es @SayelOrier, mis dos apellidos juntos. Es una cuenta que yo utilizo permanentemente para transmitir no solamente mi posicionamiento en política nacional, en problemas de carácter jurídicos, que nos atañen a todos, sino también de política externa. Y es una cuenta que hoy por hoy me siento muy satisfecho, tiene 6.979 seguidores. Mi aspiración es duplicar esta cantidad de amables seguidores, y en buena medida ello explica por qué estoy invitándolos cordialmente a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter. Pero la utilizamos para este tipo de planteamientos. Y el planteamiento de hoy es precisamente estudiar hasta qué punto el terrorismo islámico, el cual condeno, del cual estoy muy lejos, ustedes saben que yo soy ateo, por lo tanto todo lo que refiere a Guerra Santa, aun cuando la Guerra Santa sea una excusa, ¿verdad? Pero aún en el plano de las excusas, de los pretextos, estoy muy lejos de esa situación. El hecho de estar lejos del terrorismo del Estado Islámico no hace que me alinee con el terrorismo del imperio anglosajón sionista masónico. Y les quiero decir algo muy importante. Uruguay fue víctima del terrorismo occidental. El fraude amplio, este fraude amplio que hoy sale lisonjeramente a apoyar
a la OTAN, sufrió el terrorismo de la OTAN. Y sufrimos dos formas de terrorismos terribles que tiene Occidente. La primera forma de terrorismo, que es la de las víctimas silenciosas, es el terrorismo económico-financiero. Y vaya que los países periféricos sufrimos el terrorismo económico-financiero. Yo me permito recordarles a los escuchas, pero fundamentalmente a aquellos que son votantes del Frente Amplio, que uno de los terroristas financieros más condenados por la izquierda latinoamericana fue el bankster, es decir, el banquero gángster, Paul Volcker. Paul Volcker fue nombrado presidente de la Reserva Federal por Carter en 1979. Cuando Paul Volcker toma la presidencia de la Reserva Federal, vale la pena recordarles que la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos, que es privado, que los dueños son un conjunto de plutócratas financieros, es decir, una élite de banqueros que son dueños de la máquina de imprimir los dólares, que esos banqueros en su momento promovieron el aumento del petróleo a través de la OPEP, y que ese aumento del petróleo en la década del 70 generó los famosos petrodólares. Esos petrodólares afluían a Wall Street desde los países árabes, desde los países africanos, productores de petróleo, de los países sudamericanos, como Venezuela, productores de petróleo, que de golpe y porrazo comenzaron a amasar fortunas por el aumento exponencial que había sufrido ese recurso natural, y afluían entonces a Wall Street. Y Wall Street, es decir, los banqueros privados, generaron importantes líneas de crédito, muchas veces obligadas, extorsivas, hacia los países periféricos. Hay un libro del autor Sperking, que se llama El gángster financiero, que describe cómo se le imponía a los países periféricos estos préstamos de petrodólares. Pero también hay que decir que normalmente los países que acudían a estas líneas de crédito estaban gobernados por dictaduras militares, corruptas, cuyos jerarcas recibían importantes coimas para endeudar al país. Bien, se generó toda esa línea de crédito, se generó toda esa deuda, ¿verdad?, importantísima. A un 6% fue el endeudamiento. Lo cierto es que Paul Volcker, después que tenía al pez con el anzuelo clavado en la boca, allá por la década de los 80, 1981, de golpe y porrazo las tasas pasaron al 21.5% de intereses. Es decir, se cuadruplicaron prácticamente, estuvo cerca de cuadruplicarse. Y allí se generó el espiral de la deuda externa, una deuda imposible de pagar, una deuda que cada vez se fue multiplicando exponencialmente. La fuerza política que más endeudó al país fue precisamente el fraude amplio. Hoy estamos en 54.000 millones de dólares de deuda. Y cuando uno habla de el endeudamiento, está hablando luego del condicionamiento de las políticas de ajuste que sufrieron todos estos países. Y las políticas de ajuste son justamente el terrorismo silencioso. ¿Por qué? Porque decae todo lo que tiene que ver con los cometidos esenciales del Estado. Usted tiene malos hospitales, usted tiene mala salud, usted tiene mala educación, usted tiene mala alimentación, usted tiene mala seguridad, y todo eso genera muertos, miles de muertos. Y cuando se fija en regiones, genera millones de muertos, millones de postergados, millones de afligidos, millones de vidas perdidas. Por eso entonces vale la pena recordarle a Vázquez y a Nin el terrorismo
el terrorismo financiero y nombrarle a algunos de los terroristas financieros más importantes. Hay otros, por supuesto, pero Paul Volcker, es verdaderamente emblemático. Por otro lado, estas políticas de ajuste significaron, obviamente, resistencia, movimientos de resistencia en los pueblos que sufrían esos ajustes. Y los movimientos de resistencia fueron reprimidos, ahora sí con una metodología terrorista, pero ya de acción directa, ya estamos hablando en el campo bélico, y estamos hablando entonces de las políticas de exterminio, las políticas de tortura, las políticas de desaparición, que llevó adelante esta fuerza, la fuerza occidental, la OTAN, concretamente. Y quien más sufrió en el Uruguay esas políticas terroristas fueron precisamente los militantes del Frente Amplio. Entonces, que hoy Tabaré Vázquez, blandiendo la bandera de Otorgués, y Nin Noboa, en un conflicto interimperial, allá en el Medio Oriente, alineen al Uruguay y lo alineen militarmente pidiendo el exterminio del Estado Islámico, es un acto de irresponsabilidad, es un acto de traición, es un acto que expone a todo el pueblo uruguayo, pero fundamentalmente es un acto innecesario. Si el precio que había que pagar por estar en el Consejo de Seguridad de la ONU, caja de resonancia de los intereses imperiales elitistas de Occidente, era exponer al pueblo uruguayo, y exponer un pueblo uruguayo en una situación muy particular, en una situación de colapso de los sistemas de seguridad externos e internos. Es decir, estamos en la indefensión por tener un Estado fallido prácticamente, un Estado colapsado prácticamente, que ha colapsado en función de las políticas que viene profundizando el fraude amplio. No son creación del fraude amplio, no tienen la inteligencia como para crear estas políticas, simplemente son agentes, son marionetas que han profundizado estas políticas que se impusieron en la década del 70. Nos dejan enormemente expuestos, y vuelvo a repetir, sin necesidad ninguna. Esto no significa, amigos, quede muy claro, que estamos defendiendo al Estado Islámico. No, por supuesto que no estamos defendiendo a ese conjunto de terroristas que nada tienen que ver con defensa de intereses populares o cosas que se le parezca. Yo voy a realizar una serie de audiciones de carácter explicativas, investigativas. Ya algo adelantamos en esta media hora previa en la que estuvimos con Neri Pinato, viendo las complejidades que tiene la formación del Estado Islámico, las diferentes vetas que generan el Estado Islámico, las posiciones camaleónicas, oportunistas, que a lo largo de la historia, de la reciente historia, han adoptado las potencias con respecto al conflicto entre sunitas y chiitas. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el gobierno que hubiera alineado al Uruguay en este conflicto de Medio Oriente hubiera sido blanco o colorado? Si hubiera sido el gobierno de Sanguinetti, de Lacalle o de Jorge Valle, el que con sus cancilleres y ellos mismos en persona fueran a tomar partido militarmente en favor de la OTAN. El fraude amplio, el PIT-CNT, la intelectualidad uruguaya hubiese saltado escandalizada, condenando precisamente
lo innecesario de la actitud. Hoy, como lo hace esta fuerza política travestida, porque, a ver amigos, hoy queda plenamente demostrado que los calificativos peyorativos que utiliza el doctor Salle con respecto al gobierno y a la fuerza política Frente Amplio, llamándola como corresponde, fraude amplio, está más que justificada. Hoy no existe un líder, no existe un político del fraude amplio que acepte un debate sobre política exterior y fundamentalmente sobre este tema, el fraude amplio alineando al Uruguay detrás de la OTAN. Nadie va a aceptar un debate, por supuesto está hecha la invitación. Invito a todos y cada uno de los legisladores del Frente Amplio, llamado por mí y en base a estos fundamentos fraude amplio, a una polémica con respecto a esta actitud, a esta acción presidencial de alinear al país detrás de la OTAN en el conflicto de Medio Oriente. No van a aceptar el debate, por cierto que no, porque no tiene explicación, salvo las conexiones que tiene el doctor Vázquez con el imperio americano. Y aquí está la explicación. La explicación está dada por el hecho de que el doctor Tabaré Vázquez, como lo ha dicho tantas veces, en forma aislada, unitaria, solitaria, el doctor Salle, es un individuo vinculado institucionalmente al imperio americano. Es un individuo que forma parte de los cuadros académicos de la Central de Inteligencia Americana. ¿Qué quiere decir formar parte de los cuadros académicos? La Central de Inteligencia Americana, ese organismo poderoso que responde a las logias, vuelvo a repetir, que responde a las logias que caracterizan el poder en los Estados Unidos, el poder corporatocrático en los Estados Unidos, a nivel académico tiene millares de agentes, es decir, profesores, catedráticos, publicistas, periodistas, que son importantes ¿para qué? Para generar la cultura occidental, la cultura proimperial. La vinculación del doctor Vázquez con la Central de Inteligencia Americana es a través del proyecto NED, tantas veces lo hemos dicho en esta audición, pero que hoy corresponde recalcar porque explica esta posición de política internacional, innecesaria. Proyecto NED es el proyecto que propende a la extensión y dominio de las corporaciones americanas y del sistema democrático desde la óptica de las corporaciones americanas a nivel global. Es decir, propende a que los intereses y la democracia entendida en conceptos americanos se extienda por el planeta. Es la democracia, la pseudodemocracia, ¿verdad? Porque por cierto que el proyecto NED no está preocupado por el autoritarismo nazifascista de la realeza saudí en Arabia Saudita o en Bahrein o en Qatar. Es decir, es el concepto de carácter económico, la expansión y el dominio económico financiero. Eso es el proyecto NED. Y el proyecto NED está directamente a cargo de la Central de Inteligencia Americana a través de la directiva presidencial de Ronald Reagan del 14 de enero de 1983 e incluye precisamente a todo un espectro de organizaciones, entre ellas las fundaciones culturales y entre ellas específicamente la Woodrow Wilson, a la cual pertenece el doctor Tabaré Vázquez. En última instancia, entonces, amigos, tenemos un individuo que está directamente involucrado con la profundización y extensión de los intereses americanos a nivel planetario. Hoy preside el país, va a Francia, se encuentra con François Hollande, un connotado masón, igual que él, logias, ¿verdad? Logias de poder, logias masónicas, ejerciendo poder, y se le
se le lleva al Consejo de Seguridad, a la caja de resonancia a nivel planetario que tiene el imperio occidental, a formar parte del Consejo de Seguridad. Pero para formar parte del Consejo de Seguridad, obviamente Uruguay tiene que pagar un precio. Y ojalá el precio no lo pague la población del Uruguay. Amigos, nosotros estamos en la indefensión absoluta. Y ustedes saben perfectamente bien que es una zona altamente vulnerable a los atentados. Atentados que serán atentados efectivamente del terrorismo islámico o atentados de falsa bandera. No sabemos bien, pero atentados al fin. Y sucedieron aquí, del otro lado del charco. Estoy hablando de la Embajada de Israel, estoy hablando de la AMIA. Es decir, la exposición y los hechos de terrorismo, ya sea terrorismo islámico o de falsa bandera, sucedieron a pocos kilómetros de nuestro país. Nos toma, además, en un momento de colapso de la seguridad externa a cargo de las Fuerzas Armadas y de colapso de seguridad interna a cargo del Ministerio del Interior. Vamos a la pausa y retornamos con este tema. Como les decía, amigos, el conflicto de Medio Oriente es un conflicto interimperial. Es un conflicto que puede catalogarse sin lugar a ninguna duda como el casus bellis o la chispa que encenderá la TGM, es decir, la Tercera Guerra Mundial. Yo soy de la idea, y así la expongo en mi cuenta de Twitter, de que ya estamos viviendo la TGM, ya estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el conflicto en esa zona ya está involucrando acciones bélicas de las dos potencias mundiales más importantes. Me estoy refiriendo a Estados Unidos y me estoy refiriendo a Rusia. Ya hay aviones rusos tripulados, han realizado 1.623 ataques, y ya hay también fundamentalmente aviones tripulados y no tripulados, los famosos drones de Estados Unidos trabajando en la zona. Y parece curioso que Rusia dice atacar al Estado Islámico y Estados Unidos dice atacar al Estado Islámico. Sin embargo, ustedes tienen que tener claro que el Estado Islámico es el pretexto. En realidad, el objetivo es derrocar el gobierno de Siria, de Bashar al-Assad, el hijo de Hafez al-Assad, antiguo socio del gobierno americano, en la época de Bush, en la lucha contra Irak. Y ustedes dirán, pero ¿cómo cambian las cosas? Bueno, eso es lo que caracteriza el conflicto de Medio Oriente. De acuerdo al año en que usted esté analizando los conflictos, porque son de larga data, usted va a ver a Rusia o a Estados Unidos de un lado o de otro. Aquí no hay buenos y malos. Aquí yo no estoy diciendo la OTAN es la mala y Putin y Xi Jinping son los buenos. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Aquí hay intereses imperiales. Yo no voy a defender el régimen de Xi Jinping, el régimen ese maridaje perverso del Partido Comunista y la nueva oligarquía masacrando al pueblo chino. Yo no voy a defender al nuevo zar de Rusia, a Putin, ahora asociado a la Iglesia Ortodoxa para poder captar al pueblo ruso, que después de 70 años de gobierno marxista-leninista ateo, está más creyente que nunca. Y lo digo con propiedad porque acabo de venir de allí. Y la explosión religiosa en Rusia es brutal. Es decir, aquí el doctor Salle no está tomando partido por ninguno de los dos. El doctor Salle está tratando de analizar objetivamente, asépticamente el tema. Ustedes me dirán, bueno doctor, pero va a llegar un día que en la TGM usted va a tener que tomar partido. No se trata de que tenga que tomar partido. Me van a imponer determinadas situaciones y punto. Y sufriremos las imposiciones que los estados de guerra generan. Ustedes saben perfectamente bien que habiendo una situación de conflagración, a usted lo alistan en forma compulsiva.
El ejército rojo no iba pidiéndole que usted se alistara de acuerdo a su voluntad, o las tropas nazis no iban alistando jóvenes de acuerdo a su voluntad. Tampoco sucede así en los Estados Unidos. Bueno, recuerden el famoso caso, sobre todo para los veteranos, y eso demuestra que estoy bien veterano, por no decir viejo, de Cassius Clay, cuando enfrentó los cargos para ir a la cárcel por no haberse alineado, alistado para pelear en la guerra de Vietnam. Bien, dejando al margen este paréntesis anecdótico, me vino a la memoria porque además mi hermano fallecido Carlos era un admirador de ese boxeador, ¿verdad? Un verdadero fenómeno del boxeo, más allá de que ese deporte es condenable. Pero volvemos entonces al tema del Medio Oriente. Es un conflicto interimperial, en el cual ya está enfrentado el ejército americano con el ejército ruso a través de los pilotos, pero en estos días cambia sustancialmente el conflicto, porque Obama anuncia 50 soldados de élite para operaciones especiales. Y ustedes saben que todo tiene un comienzo. Hoy serán 50, mañana serán 1000. Rusia no se va a quedar quieto. Rusia va a tener seguramente, desde el punto de vista militar, una actitud espejo, vale decir, una reacción espejo, 50 o 100 asesores, y así el conflicto irá creciendo, y no es disparatado decir que ya estamos en una primera etapa de Tercera Guerra Mundial. A nosotros nos llama poderosamente la atención la superficialidad, la liviandad que tienen nuestros medios de comunicación para el análisis de este tema. Este tema que hoy es un tema que nos compromete, porque hoy Vázquez y Nin Noboa nos metió como objetivo militar. Yo no estoy alarmando, amigos, yo estoy analizando. En todo caso, lo que causa alarma son los discursos de Nin Noboa, no los del doctor Salle. Nin Noboa llamó a la acción directa militar para el exterminio del Estado Islámico, es decir, de los terroristas musulmanes, actuando reactivamente contra los terroristas occidentales. Y nos alineó entonces detrás de la OTAN, del terrorismo occidental, que paradójicamente lo vivimos en carne propia. Y ahí pasamos a ser un objetivo militar. Y ustedes saben bien que el terrorista no ataca objetivos militares, ataca donde duele más, ataca objetivos civiles, porque justamente la metodología terrorista lo que quiere causar es terror, busca una reacción psicológica, no busca una supremacía militar directa, busca sembrar el terror. El campo de batalla del terrorismo es el psíquico. Por lo tanto, estos individuos, cuando ponen una bomba, no la ponen en un cuartel, la ponen en una escuela, la ponen en un mercado. Pegan donde duele al civil. A eso nos expone este gobierno. Y yo quería decirles, como lo anuncié, que nos expone en estado de indefensión, porque tenemos un colapso de seguridad interna y externa. Y a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Esto no lo dice el doctor Salle. Por las dudas, porque siempre hay algún fraudeamplista escuchando y te dice, pero este vive criticando, Yo voy a repetir palabras de ministros y presidentes, no son conceptos del doctor Salle. Voy al plano externo. Voy al primer gobierno de Vázquez. Voy a una casona que está allí en el repecho de la calle Millán, antes de las Violetas. A Montesexto, un colegio del Opus Dei. Tenía María Pía, la hija de Juan César Rizo, un gran amigo fallecido, iba precisamente al Montesexto. Y como además yo nací en Sayago, tenía amigos allí en las Violetas, conozco perfectamente bien ese lugar. Montesexto, el presidente Vázquez hablándole a un conjunto de alumnos de Montesexto, hablando del conflicto de Bosnia, de esa multinacional pastera
que generó todo el conflicto medioambiental con Argentina por la contaminación comprobada del río Uruguay, las actitudes de los argentinos, la hipótesis de un ataque de los argentinos a la planta de Botnia y la posición del presidente autoproclamado izquierdista Tabaré Vázquez diciendo que nuestros aviones no podrían repeler una agresión de esa naturaleza porque tendrían combustible para ir, pero no para volver, es decir, que caerían en el río de la Plata por falta de combustible. ¿Lo dijo o no lo dijo? No fue Salle, ¿verdad? Fue Tabaré Vázquez, presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, conocedor del estado de situación de sus fuerzas. Muy bien. Es decir, en materia de protección exterior, de seguridad nacional exterior, colapsada. Lo dijo Tabaré Vázquez. Plano interno, seguridad interna. Barrios de Montevideo están en manos de los narcos. La policía, hay momentos que no puede entrar, eso lo dijo hace poco un policía, pero lo de que barrios en manos de los narcos, barrios dominados por el narcotráfico, donde el Estado está ausente por completo y la población está a merced a esos narcotraficantes. Yo le llamo los famosos guetos narcolumpenizados. Guetos narcolumpenizados. Delincuenciales, ¿verdad? Porque obviamente el narcotráfico es delito. Entonces son guetos narcolumpenizados delincuenciales. Larga, compleja la expresión, pero abarcativa, descriptiva de las causas, de los factores que generan esa situación de fractura social, de guetización y de dominio por la delincuencia. Esto lo dijo el fiscal general de la Nación, el doctor Jorge Díaz, y en el día de ayer lo repitió el encargado político de ese tema, el ministro del Interior. Es decir, altas autoridades del sistema de seguridad interna del país confesando el colapso, la mexicanización del país, narcotraficantes dominando territorialmente grandes centros poblados del país. La pregunta es, frente a esa situación, ¿ustedes creen que cualquier francotirador o lobo aislado, como se le llama a los terroristas musulmanes que actúan en forma individual, puede ser detectado y puede ser frenado, reducido ante esta situación de colapso de la seguridad? No se puede dar seguridad por los delincuentes del Uruguay. La policía no está en condiciones de dar seguridad por los delincuentes de los sectores lumpenizados del país y va a poder con estas organizaciones. Eso le da la pauta, amigos, de la irresponsabilidad y del grado de adulonería sin precedente en la historia de este gobierno justificadamente calificado por el doctor Salle de más fraude amplista, travestido, que haya tenido la historia del país. Es absolutamente inexplicable. Y después tenemos, como no podía ser de otra manera, el colaboracionismo de la pseudo-oposición, que en lugar de efectuar este análisis, que en lugar de tomar distancia con el terrorismo islámico, condenar el terrorismo islámico, se alinea detrás de Vázquez, se alinea detrás de la OTAN. Yo en ese sentido tengo un matiz, y lo voy a poner de manifiesto, por lealtad intelectual con los partidos tradicionales. Ellos siempre fueron pro-OTAN, ellos siempre fueron pro-yanquis, ellos siempre aceptaron la condición de país colonizado. Los que tiraban piedra, los que tirábamos piedra, ¿verdad? Porque yo estuve en el Frente Amplio que apedreó, digo metafóricamente, aunque no fue tan metafóricamente,
a los intereses occidentales, denunció los espurios intereses occidentales, que son espurios, que existen, que son tan imperiales como lo fueron los soviéticos o ahora los rusos. Esa es precisamente la evolución, por decirlo de alguna manera, para otros será involución, que tuvo el doctor Salle desde la adolescencia, impregnado por el romanticismo de la ideología, al doctor Salle, ya con sus 57 años de experiencia de vida, que lo lleva a identificar los intereses imperiales de un lado y del otro, a razonar que esa visión que se traslada a la mente de la población a través de los grandes medios de comunicación, de buenos y malos, buenos de un lado, malos del otro, no es así, que todo es muy complejo, todo es muy enrevesado, que todo responde a intereses económicos, y ahora más que nunca, que normalmente las masas son utilizadas, que normalmente las masas son engañadas, que normalmente las masas se les miente con discursos pseudopatrióticos, moralistas, que encubren intereses hegemónicos. Esa es la triste realidad. Pero volviendo a lo que les decía al comienzo de este bloque, de esta media hora, yo considero que ya estamos en la TGM, es decir, Tercera Guerra Mundial, porque ya están en conflicto las fuerzas del bloque ruso, iraní, chino, con las fuerzas de la OTAN. Y para todavía, yo diría, profundizar esta situación, tenemos el conflicto en el Mar de la China, directo, entre China y Estados Unidos, ya con destructores o naves potentes de guerra a la vista, una de la otra, es decir, con alcance de tiro. Entonces China, con mucha fuerza, se alinea estratégicamente y por ahora en este conflicto. Les quiero decir algo que está íntimamente relacionado, que complejiza aún más el tema, y es la guerra financiera. Ustedes saben que en este momento China está desplegando una política de carácter gradualista en el plano monetario, intentando de que el yuan comience a gravitar en la canasta que forman las, digamos, el patrón, la base monetaria de los derechos de giro del Fondo Monetario Internacional. Es decir, comienza a reivindicar gravitación de divisa internacional para el yuan, de moneda de cambio internacional para el yuan. Ustedes saben que en este momento el comercio internacional se desarrolla fundamentalmente bajo la divisa del dólar, aproximadamente entre un 67 y 72, 73% del comercio se tiene como moneda de cambio el dólar. Sin embargo, China tiene aspiraciones graduales a ir imponiendo su moneda como moneda de cambio, como divisa internacional. Y esto es muy importante, amigos. ¿Saben por qué? Primero porque China hizo una política bastante secreta de compra de oro. Hoy por hoy tiene varios miles de toneladas de oro. Yo no recuerdo bien, pero creo que andábamos en los 6.000 toneladas de oro. Ustedes saben que el respaldo en oro, aun cuando hoy la emisión de moneda no se hace en base al respaldo en oro directamente, eso cambió a partir de la inconvertibilidad de 1971 decretada por Nixon para el dólar, pero sin embargo pesa, ¿verdad? Pesa como elemento psicológico de los agentes del mercado el hecho de tener ese respaldo en oro. Entonces China fue haciendo una política de compra de oro bastante secreta pero agresiva, y entonces hoy tiene pretensiones en el ámbito monetario para que su moneda entre a tener peso y a ser moneda de denominación de las transferencias comerciales internacionales. Y eso es muy importante, amigos, porque eso le permite transferir el déficit interno
¿verdad?, hacia el exterior, puede exportar el déficit, puede exportar su inflación, puede exportar entonces factores de carácter económicos negativos, se los pone en la espalda de los otros países. Eso es lo que le dio la potencia a Estados Unidos para este dominio americano que existe actualmente. Es decir, la moneda cumple un rol fundamental para esa expansión y para esa acumulación que realizan los países y que les permite erigirse en potencia. Entonces, ustedes vean, nosotros siempre asociamos en nuestras alocuciones al movimiento financiero, a la actividad financiera con la actividad político-militar. Nosotros decimos que las finanzas son una extensión de la guerra interimperial. Es un teatro de operaciones de carácter militar, aunque ustedes no lo crean. El movimiento financiero internacional es un teatro de operaciones, de guerras de poder, de dominio, sin lugar a ninguna duda. Y que generalmente, cuando se está en esos conflictos de poder financiero, como el que acabo de describir, pasan inmediatamente al plano bélico, y lo estamos viendo con China, y lo estamos viendo con Rusia, porque por supuesto que Rusia también tiene esa reivindicación para su moneda, esa querer participar y gravitar en el comercio internacional. Y todo esto nos lleva, por supuesto, cuando uno tiene la capacidad financiera, tiene la capacidad de compra de recursos naturales, pero para tener capacidad de compra de recursos naturales usted tiene que tener dominio político sobre la zona donde están los recursos naturales. Y de eso se trata el conflicto de Medio Oriente. Los recursos naturales energéticos, fundamentales. Sin energía no se mueven las industrias, sin energía no se mueve un país. Si usted no tiene energía en su casa, si le cortan la luz porque no pagó la factura, usted ve transformada inmediatamente toda su vida. Bueno, lo mismo pasa con los países. Y esa es la explicación. Ahora, como ustedes pueden ver, todo esto fundamentalmente es una lucha de poder, entre bloques que no son buenos o malos, entre bloques, entre intereses, e intereses de élite. Ninguno de los dos bloques está representando los intereses del pueblo, están representando los intereses de la élite. Es la élite rusa la que se está moviendo detrás de esto. Les puedo decir algo, amigos, con conocimiento de causa. El pueblo ruso, aun cuando estemos virtualmente o eventualmente en la TGM, no maneja estos temas. Está en otra. Y el pueblo londinense está en otra, el de Gran Bretaña está en otra, y el americano está en otra, están con los celulares, bueno, ni que hablar el pueblo uruguayo. Ayer el informativo del Canal 12, que lo vi el del 4, el del 12, veo todos los informativos, dedicó más de 40 minutos al tema del fútbol. Se hizo una radiografía del tema del fútbol. Bueno, se habla, por ejemplo, de la situación de Suárez, de los goles de Suárez, de la tos de Suárez, de la descompostura de Suárez, del dolor de muela de Suárez. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Y miren que no va contra Suárez, gran jugador, compatriota, lo admiro. Pero lo que estoy diciendo es que cuando usted tiene una situación internacional de esta naturaleza, cuando usted necesita periodistas, analistas, estrategas, informándole al pueblo, usted lo que tiene es Peñarol y Villa Teresa, Nacional y Racing. Por supuesto que yo veo los partidos. Me encantó el empate de Racing. Me gustó el debut de Villa Teresa, un cuadro de barrio que llega al Estadio Centenario, emocionante. Pero las cosas en su lugar, amigos. Estamos en una situación de colapso de la seguridad interna y externa del país. Estamos en una crisis económica sin precedente. Estamos frente a un gobierno que, discrepo en esto con la oposición, y concretamente con el senador Lacalle, que dice que no tiene rumbo. No, tiene rumbo. El gobierno del Fraude Amplio tiene rumbo. El rumbo es el abismo para el pueblo, no para las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones están locas de la vida, pero es el abismo para el pueblo. Es el abismo en el que viven los barrios, la gente honesta de los barrios que están bajo los narcotraficantes. Es el abismo que vive ese señor de 92 años que recibió un tiro en el pecho y que estaba gestionando su kiosquito, porque a los 92 años seguramente el sistema de seguridad social no satisface sus necesidades mínimas de subsistencia. A eso me estoy refiriendo. Entonces, claro, existe una complicidad, y yo la quiero denunciar, por supuesto, de los grandes medios de comunicación, existe una complicidad de los grandes canales de televisión, que siempre fueron adulones del poder, hoy le toca ser adulones del Fraude Amplio, para alienar, para trivializar la percepción
de los seres humanos. Es decir, focalizar todo el trabajo neuronal hacia lo absolutamente lúdico, hacia lo que no tiene importancia vital, porque, vamos a decir la verdad, el empate de Racing con Nacional o el triunfo de Peñarol con Villa Teresa queda estrictamente en el tema de lo lúdico, del juego. Nada va a cambiar a los que necesitan un medicamento fundamental, a los que estamos tomando agua contaminada, a los que se quedaron sin empleo, a los lumpenizados, a los pacientes del Pereira Rosell o a los pacientes del Maciel. Nada va a cambiar porque gane Peñarol o Nacional. Y sí mucho puede pasar si nosotros prestamos atención a estos grandes temas, generamos conciencia y tomamos una actitud militante por parte de los ciudadanos. No dejamos que vaya un Nick Novoa y un Tabaré Vázquez y nos alinee atrás de la OTAN y aquí no haya respuesta. Aquí no los estemos esperando a la llegada en el aeropuerto con una manifestación en su contra, diciéndole, ustedes fueron dos irresponsables. Ustedes con este estado de situación no tenían por qué hacer ninguna declaración. Usted, Tabaré Vázquez, todos esos pactos masónicos que tiene con su colega hermano masón François Hollande, que colabora con el Estado Islámico, está comprobado que Francia colabora financieramente con el Estado Islámico. ¿Por qué colabora, amigos? Porque son estrategias de bandera falsa, porque usted tiene que crear un enemigo para poder desplegar un comportamiento militar de dominio. Si no tiene el enemigo, el plan de desestabilización de Medio Oriente está confesado por Wesley Clark, el famoso general americano con pretensiones políticas, que en una entrevista, ustedes la pueden buscar en internet, ustedes pueden comprobar cada una de las cosas que yo estoy diciendo. Wesley Clark dice que este plan de desestabilización de 7 países de Medio Oriente se gesta en el 2001 y el primer acto, la primera acción directa de ejecución de esa conspiración confesada son los atentados de la Torre Gemela. Se utiliza a Arabia Saudita, se utilizan los elementos de Arabia Saudita para el atentado. No es casualidad, amigos, que se derrumben 2 torres gemelas, 2 brutales edificios. Yo tuve la suerte de conocer las 2 torres, ¿verdad? Unos brutales edificios. Y no es casualidad que después de ese derrumbe que lo vimos en forma directa, se encuentre el pasaporte de Ali Aka, ni siquiera manchado. Es decir, había necesidad de imputarle y tener una prueba al islamismo la caída de las Torres Gemelas, pero en realidad fue un atentado, un autoatentado de bandera falsa para justificar este plan confesado por Clark, por el general Clark, ¿verdad?, de desestabilización de 7 países que después pasó, Libia, Siria, Irak, después pasó, lo estamos viviendo. ¿Para qué? Bueno, para dominio de ¿qué? Del petróleo. Entonces no había necesidad, amigos, de esta irresponsable, cuan lisonjera actitud del presidente Vázquez y de Nick Novoa. Nos reencontramos el próximo lunes. Que pasen ustedes muy bien. Hay jueces para hacer casamiento,